Quiero que busquen sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Juan capítulo 4. Quiero compartir con ustedes esta mañana una historia muy conocida de la Biblia. Quiero compartir acerca de la vida de una mujer. La Biblia tiene muchas mujeres famosas y esta hace parte del grupo de mujeres famosas que hay en la Biblia. Se trata de la mujer del pozo. ¿De la mujer qué? Samaritana. Muy bien. De la mujer samaritana. Vamos a leer la historia completa y luego miramos cuántas cosas, cuántas verdades tiene Dios allí guardadas, enseñanzas para nosotros. Dice, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob. Cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos se habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío, yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pides agua para beber? Versículo 10. Jesús le contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestros antepasados Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús le contestó, versículo 13, cualquiera que beba de esta agua va a volver a tener ¿qué? Sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, le respondió la mujer. Es cierto, le dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 y ni siquiera estás casado con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en ¿dónde? O en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Muy bien. La felicidad es un trabajo duro. ¿Es usted un hombre feliz? ¿Es usted una mujer feliz? Me gusta mucho hacer esa pregunta. Me gusta hacérselo a las mujeres y a los hombres, pero me gusta más hacérselo a las mujeres a veces, ¿cierto?
Porque la felicidad, aunque usted no lo crea, es un trabajo ¿qué? Duro. Es por eso que la perseguimos casi siempre durante toda nuestra vida. El hombre, el ser humano, persigue la felicidad toda su vida. Por eso usted va a una librería, se ha acercado usted a una librería, no cristiana, ¿no? Una librería cualquiera. Y la mayoría de los libros que usted ve en vitrinas son libros ¿qué? De autoayuda, de superación, de cómo usted, los 5 secretos para encontrar la felicidad, ¿sí o no? Existen miles de libros. ¿Y a dónde me dejan las películas? ¿Sí o no? En busca de la felicidad, ¿sí o no? Las películas, sobre todo las comedias, las románticas, siempre el tema es cómo llegar usted a ser ¿qué? Feliz. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos la Biblia, se nos ha enseñado mucho, yo creo que todos aquí lo sabemos, la Biblia produce paz, produce esperanza, pero también produce ¿qué? Felicidad. Y la historia de esta mujer nos enseña acerca de la felicidad. Voy a hacer tres enseñanzas que hay en este relato de la mujer samaritana, que de pronto usted las conoce o de pronto usted ha leído la historia, pero no ha profundizado en ella, ¿ya? Porque aquí es donde empiezan nuestros verdaderos problemas. Nosotros vivimos buscando la felicidad en muchas cosas porque en realidad usted no profundiza la Biblia, usted hojea la Biblia. El problema hoy en día de los cristianos es que tenemos todos Biblias, pero la Biblia la utilizamos para hojearla. ¿Usted sabe lo que es hojear? Una que otra lecturita, hojeamos, o sea, por encimita. La Biblia siempre, ¿cierto? La miramos muchas veces, es por encima. Hojeamos la Biblia el domingo en la iglesia, pero no la volvemos a hojear muchas veces en el resto de semana, ¿cierto? Y la Biblia hay que profundizarla. Usted tiene que ir más a lo profundo de la palabra de Dios. Nosotros queremos encontrar cosas en la Biblia que nos ayuden a vivir mejor, a entender mejor a Dios, a encontrar respuesta a nuestras dudas y a nuestras dificultades. Y muchas veces no logramos nada de eso. Pero es porque usted hojea la Biblia y no la profundiza. Yo quiero que tenga eso claro hoy. ¿Quiere buscar verdaderamente el vivir mejor, entender mejor a Dios? Usted tiene que profundizar en la Biblia, no hojearla. ¿Listo? Vamos al versículo 4 y 5 de la palabra de Dios. En el camino tenía que pasar por Samaria. Yo quiero que me coloques en Reina Valera, por favor. Yo lo voy a leer en una traducción viviente, pero colócamelo allí. Y le era necesario pasar por Samaria. Vamos a leerlo primero allí en la pantalla. Vino pues a una ciudad hasta el 5, sí, 4 y 5. A una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. En el camino tenía que pasar por Samaria y llegó a una aldea samaritana llamada Sicar. Aquí donde yo voy a profundizar un poco de la palabra de Dios. ¿Sabía usted que la mayoría de los judíos, en vez de pasar por Samaria, o sea, ellos iban, cuando salían de Jerusalén para Galilea, ¿ya? Para Galilea. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Aquí está Jerusalén, listo. Y aquí está Sicar, donde están los ¿qué? Los Samaria, los samaritanos. Y aquí está Galilea. Entonces ellos, para ir allá, tenían que pasar ¿por dónde? Por Samaria. Entonces ellos no pasaban, sino que daban la vuelta, se demoraban un poquito más, rodeaban el lugar y se iban para poder llegar hasta Galilea. ¿Ya? Le daban la vuelta a Samaria, en otras palabras. Le daban la vuelta a Samaria. Les tomaba el doble del tiempo. O sea que si ellos venían a Galilea y pasaban por Samaria, pues vamos a suponer que eran 2 horas. Pero si daban la vuelta, ya se demoraban ¿cuánto? 4 horas. Se doblaban en tiempo. ¿Ya? Pero ellos no pasaban por Samaria
Porque ellos no querían tener ningún contacto ¿con quién? Con los samaritanos. Cuando usted ojea la Biblia, de pronto usted no le presta mucha atención a este hecho, ¿cierto? Aún lo puede ver como algo fanático por parte de los judíos. O uno puede decir que los judíos eran clasistas. ¿Cómo así que ellos van rumbo a Galilea y no entran por Samaria? No quieren tener ningún contacto con Samaria. Ahora, ¿por qué caminaban alrededor de Samaria y no la atravesaban? Porque la gente que estaba en Samaria adoraba a otros dioses. No querían dejarse arrastrar por las costumbres de los samaritanos. Por eso ellos no pasaban por allí. ¿Ya? Porque pasar por Samaria significaba tener que enfrentar un sistema de vida diferente al que ellos tenían. Y yo creo que en lo profundo de las Escrituras, podemos empezar a entender mucho de lo que nos dice esta historia. Porque en nuestra vida tenemos que evitar ciertas cosas. ¿Ya? Porque usted va a encontrar muchas Samarias en el camino de su vida cristiana. En el camino que usted tiene desde el momento en que usted recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador, hasta el camino de ir a buscar al Señor, hasta el último momento, cuando el Señor lo llame a su presencia, usted va a tener que atravesar por muchas ¿qué? Samarias. O sea, van a haber muchas Samarias en su camino. Y aquí es donde viene el problema. Que nosotros, en vez de dar la vuelta, ¿cierto? Y de ir por otro lado, preferimos ¿qué? Atravesar por Samaria. ¿Ya? A nosotros nos gustan los caminos cortos con el Señor. ¿Ya? A nosotros no nos gusta mucho los procesos con Dios. No nos gusta mucho. En muchas ocasiones preferimos el camino más corto y no el más largo. Porque no nos gusta esperar, ¿cierto? Mire, hay situaciones en su vida, y llámeles con el nombre que usted prefiera. Familiares, hay situaciones en su vida familiares. Hay situaciones en su vida personales, hay situaciones en su vida laborales, hay situaciones en su vida hasta espirituales que usted debería de darle la vuelta y pasar por otro lado, ¿sí o no? Pero no lo hacemos, sino por el contrario, ¿usted qué hace? Lo atraviesa. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cuando usted los atraviesa, usted termina dejándose arrastrar por costumbres y por cosas que no le agradan a Dios. ¿Ya? Simplemente porque usted no quiso dar la vuelta. Se lo voy a dar y se lo voy a explicar de esta manera. Usted sabe que hay personas o situaciones que usted debería de evitarlas. Usted sabe que hay personas o situaciones que usted debería de darles la vuelta o pasar por un lado, pero usted no lo hace. Usted prefiere atravesarlas y correr el riesgo y peligro de que puedan afectar su vida cristiana. No sé si le ha pasado que en ocasiones, voy a poner este ejemplo, usted asiste a cierta reunión, llámele familiar, empresarial, los que trabajan en alguna empresa, ¿cierto? Que el día del amor y la amistad, ¿sí o no? Que juegan amigo secreto en la empresa, en la familia, ¿sí o no? No estoy en contra de jugar amigo secreto. Ahora no es que sí, porque ya viene septiembre. El pastor dijo que no jugáramos amigos secretos. Yo no estoy diciendo eso. Quiero ir aclarando ciertas cosas. Entonces, hay veces tenemos reuniones, bueno, amor y amistad, el cumpleaños, que está cumpliendo años el sobrino, el hijito, el de allá, mi sobrino, en fin. Y tenemos que compartir esas reuniones familiares, empresariales o de amigos, ¿sí o no? Y entonces al día siguiente uno le pregunta a esa persona,
¿Cómo te fue en la reunión? Y muchas veces uno dice, uy, muy mal. Chistes de mal gusto, ¿sí o no? Uy, qué palabrería, vulgaridad por todos los lados. Había alcohol hasta reventar, ¿sí o no? Borrachos dando lora, ¿sí o no? El borrachito que se le pega a usted y le dice que lo ama. Cuando está en sano juicio no lo puede ni ver. Pero borracho le dice que lo ama, que lo quiere, ¿cierto? O dice, uy, no, esas reuniones en mi empresa, en mi familia tan maluca, eso no es sino chismes, se burlan del uno, del otro. Entonces, ¿por qué fuiste? Porque quería ahorrarme el camino de decir no. Entonces, si usted dice no, el proceso es más ¿qué? Es más largo, ¿sí o no? Y para usted ahorrarse eso, entonces usted prefiere pasar ¿por dónde? Por Samaria. No quería dar la vuelta. No quería decir que no. Entonces por eso preferimos atravesar ¿por qué? Por Samaria. Y aguantarnos los chismes, las burlas, aguantarnos los borrachos, ¿sí o no? Los canzones, los que te ven llegar y dice aleluya, llegó el pastor, amén, ¿sí o no? Aún tú sabes que hasta tu propia fe muchas veces, ¿cierto?, es usada para la burla en una reunión, pero tú vas a la reunión porque te gusta pasar ¿por dónde? Por Samaria. ¿Te gusta pasar por Samaria? Y la primera enseñanza que hay aquí, que yo quiero hoy compartir con ustedes, es eso. Tenga cuidado, porque cuando usted tenga que darle la vuelta, déla sin ninguna dificultad. ¿Ya? Déla sin dificultad. Mire, uno hay veces le dice a las personas cuando están pasando momentos difíciles, cuando están atravesando en algún proceso de la mano de Dios, uno le dice, mira, congrégate, busca del Señor, lee la Biblia. Yo te digo algo, a uno no se lo dicen directamente, pero yo creo que les queda faltando esto como para que le digan a uno, ¿y no hay otra cosa para hacer? Tengo que congregarme, tengo que leer la Biblia, tengo que orar. No hay otra solución, o sea, no hay una forma de que yo pueda, ¿qué? Acortar Samaria. Porque es que dar la vuelta es eso. Dar la vuelta es doblarme en tiempo porque tengo que orar más, porque tengo que congregarme, porque tengo que leer la Biblia, porque tengo que buscar del Señor. ¿Sí o no? Es como cuando te dice, vamos para la iglesia, y dice, ¿otra vez? Si ya fuimos hace 8 días. Y cuando tú dices eso, es porque te gustan los caminos cortos. Te gustan los caminos cortos. Hay algo que usted y yo tenemos que entender hoy, es que cuando usted toma la decisión de entregarle su vida al Señor, usted tiene que entender que van a haber procesos en su vida. Y algunos procesos serán ¿qué? Más largos que otros y se demorarán un poco más. Pero usted tiene que dar ¿qué? Hay que dar la vuelta. Tiene que costar. Y por eso los judíos no pasaban por Samaria. Y era porque al pasar por ahí corrían el peligro de ¿qué? De contaminarse. De contaminarse. Yo eso no lo entiendo mucho de los cristianos, pero bueno, ¿sí o no? Yo a veces le digo a los cristianos, le digo a los discípulos, le digo, ¿cómo te fue en la reunión familiar el 24 de diciembre en tu casa? Ay, pastor, no me pregunte por eso. Lidiar borrachos, chismes, burlas. ¿Y por qué fuiste?
Porque me gusta pasar ¿por dónde? Por Samaria. Porque es que no me gusta decir que no. Porque al decir que no tengo que dar una vuelta más larga. Yo a veces eso no lo entiendo. Pero bueno, hay personas que les gusta pasar por Samaria. Les gusta el dolor fuerte, ¿cierto? Uno a veces tiene que evitar. Y eso es lo que los judíos hacían. Por eso se iban por el camino más largo, ¿cierto? Hay veces el camino es un poco más largo, pero ¿sabe una cosa? Usted va a vivir más ¿qué? Más tranquilo. Usted va a vivir más tranquilo. ¿Ya? Y lo hablábamos, lo vamos a ver en la segunda enseñanza que nos deja esta historia de la mujer samaritana. ¿Sabe una cosa? Es porque usted, le voy a decir algo que de pronto, no sé, no le va a gustar o no va a estar de acuerdo, posiblemente, tiene todo el derecho. Pero cuando usted pasa por Samaria y no evita Samaria, es porque usted quiere reconocimiento de Samaria. Es porque hay ciertas cosas de Samaria que a usted todavía ¿qué? Le agradan y le gustan. Esto. Por eso se lo digo. Versículos 6 y 9. Continuemos allí en la historia. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío, yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pides agua para beber? Jesús está hablando con alguien con quien no tiene por qué hablar, porque los judíos y los samaritanos, ¿los qué? No se hablaban, ¿sí o no? Y este es un lugar por donde ni siquiera tiene por qué estar ahí. Porque recuerde que no pasaban por Samaria. Dos situaciones que está haciendo Jesús. Está hablando con la persona incorrecta y encima de eso están pasando por el lugar que no debería de pasar. ¿Ya? Pero llega allí Jesús junto a un pozo y hablando con una mujer, y los discípulos no saben ni por qué está hablando con esta mujer. Ellos se van a buscar comida. Y luego viene la conversación entre esta mujer y Jesús. Le dice versículo 10, Jesús le contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí, yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestros antepasados, Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua va a volver a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida. Esta mujer no era una mujer feliz. No era una mujer feliz. ¿Había tenido cuántos maridos? ¿Era una mujer feliz? Yo no creo que una mujer que haya tenido 5 maridos sea una mujer feliz. No creo. No creo. Y para colmo de males, el que tenía ahora tampoco era, ¿cierto? Esta mujer había perseguido su felicidad durante mucho tiempo. Y para ella había sido un trabajo muy duro. Por eso les decía ahora que la felicidad es un trabajo ¿qué? Duro. Porque había pasado por 5 relaciones, ahora estaba en la 6ª, ¿cierto? Y todavía no era una mujer feliz. Y uno dice, ¿por qué? Y la segunda enseñanza la encontramos en el pozo. El pozo nos da una segunda enseñanza bien interesante para nuestra vida y para buscar nuestra felicidad. Porque ella estaba llenando su vida
en el pozo equivocado. Y si usted no es una mujer feliz, es porque usted está buscando en el pozo ¿qué? Equivocado. ¿Ya? Ella quería ser feliz, pero no lo había logrado. Y eso es lo que Jesús le está enseñando. Y le dice, si tú quieres ser feliz, vas a tener que ir al pozo ¿qué? Correcto. Porque esta mujer, cada vez que bebía del pozo, ¿qué le pasaba? Volvía a tener sed. Bebió del primer marido, sed. Entonces bebió del segundo marido, sed. Tercer marido, sed. Cuarto marido, sed. Quinto marido, sed. ¿Y ya iba por qué? Por el sexto. Si usted quiere ser feliz, usted tiene que ir al pozo correcto. ¿Ya? Y entonces le dice, Señor, ¿y cómo hago para beber de ese pozo correcto? ¿Cómo hago? Versículo 16. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, le respondió la mujer. Es cierto, le dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente, dijiste la verdad. En otras palabras, Jesús le dice a la mujer, tú tienes que dejar de buscar tu felicidad en los hombres. Y esto va para las mujeres solteras, separadas o viudas que hayan aquí. Tengan mucho cuidado. Uno tiene que estar buscando la felicidad en un hombre. Usted no tiene que estar buscando la felicidad en la familia. Perdone el que le diga, pero muchos de nosotros buscamos la felicidad ¿en qué? En la familia. Hay muchas personas que buscan la felicidad en los hijos. En los hijos. Otros buscan, o hijos que buscan la felicidad ¿en qué? En los padres. ¿Ya? Tú tienes que dejar de estar buscando la felicidad en la plata. Muchos buscan la felicidad en el dinero. ¿Ya? Otros buscan la felicidad en los amigos, en las fiestas. Tienes que dejar de buscar la felicidad en las drogas, en los medicamentos. Eso es lo que Jesús le está enseñando. La mujer samaritana estaba buscando la felicidad ¿en qué? En hombres. Y no podía encontrarla. Y no podía encontrarla. ¿En qué está usted buscando la felicidad usted hoy? ¿Ya? Mire, en Mateo 5, no lo vamos a buscar, pero Mateo 5 dice, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios, las cosas de Dios, que las demás cosas van a venir ¿por qué? Por añadidura. No se lo saben, correcto. Entonces, no quiere decir que usted no pueda buscar un hombre. No quiere decir que usted no pueda acercarse a su familia. No quiere decir que usted no pueda amar a sus hijos. No quiere decir que usted no pueda tener amigos. No quiere decir que usted no pueda estar en fiestas. No. Quiere decir es que usted no puede buscar la felicidad ahí. ¿Por qué? Porque posiblemente te va a tocar pasar ¿por dónde? Por Samaria. O porque posiblemente, si quieres buscar tu verdadera felicidad, tienes que sacarle el cuerpo a Samaria y ¿qué? Y más bien, así te lleve un poquito más de tiempo, dar la vuelta. ¿Ya? Mire, la verdadera felicidad no está afuera. La verdadera felicidad está ¿dónde? Adentro. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a esta mujer. El problema no era el pozo. Escuche bien esto. El problema no era el pozo. El problema era ¿qué? El agua que había ¿en dónde? En el pozo. El problema no es que ella quisiera tener un marido. Ese no era el problema. El problema era ¿qué? Que ella dependía del agua
de esos hombres. Cuando usted depende del agua, de lo que hay dentro del pozo, ahí perdió. El problema muchas veces no es el pozo, el problema es que es el agua. El problema estaba en el agua que estaba bebiendo. Por eso el problema no estaba ni siquiera en los hombres que había tenido. Era en que ella esperaba que el agua que ellos le daban era lo que a ella verdaderamente le iba a hacer feliz. Y muchas veces eso es lo que usted espera. Que el agua de otros, que el agua de la familia, que el agua de los hijos, que el agua de la plata, que el agua del trabajo, lo haga usted feliz. Y eso no va a suceder. Uno espera que el agua de otros me haga feliz. Usted no puede esperar eso. Jesús murió por lo que hay dentro de nosotros, no por lo que hay fuera de usted. Jesús murió por lo que hay dentro de usted. Jesús murió para que usted y yo tengamos una vida transformada. Jesús murió para que usted y yo fuéramos felices. No por el pozo que vivimos buscando, sino por el agua de vida que Él nos puede dar. Por eso Él le dice, mira, si vas a seguir bebiendo, ahora, Él no le dijo que el agua de ese pozo estaba envenenada, o sí le dijo. O le dijo que no volviera a beber de esa agua de ese pozo. Ahí no dice eso. Le dice es que esa agua, cada vez que la bebiera, le iba a calmar la sed un tiempo, pero que iba a volver a ¿qué? A tener sed. O sea, Él no le está prohibiendo el agua de ese pozo, pero le está diciendo, si pones todo tu amor esperando que esa agua sea lo que te va a satisfacer, ahí sí, vas a perder. Él está diciendo, pero si bebes del agua que yo te doy, no vas a volver a tener ¿qué? Sed jamás. No vas a volver a tener sed jamás. Usted puede tener hoy problemas financieros, personales, familiares, no sé cuántos problemas hoy pueden estar allí, como le decíamos ahora, en oración, tocando la puerta de su vida. Pero si usted está viviendo del agua correcta, Dios lo va a fortalecer para atravesar cada momento de eso. Dios lo va a fortalecer para que usted pueda vivir un proceso de la mano de Dios. ¿Ya? Por eso usted tiene que entender la obra de la cruz, esa que nosotros recordamos al celebrar la cena. Porque Jesús murió por usted y por mí para que fuéramos felices. Él es el agua de vida eterna. Mire, todos aquí tenemos pozos, todos. El pozo de la familia, el pozo de los hijos, el pozo de su trabajo, el pozo de su dinero. Todos tenemos pozos. Disfrútelos. Nadie ha dicho que no los pueda disfrutar. Jesús no le dijo a esta mujer, no vuelvas a beber de ese pozo. Nunca le dijo eso. Le dijo mientras sigas bebiendo solamente de ese, ¿vas a qué? Vas a tener sed. Y va a decir que no es así. A usted muchas veces la familia, usted bebe de la familia. Escuche bien. Y usted calma su sed. Y usted dice, ay, qué tiempo tan rico, tan delicioso que pasé con mis hermanas, mis hermanos, mi tío, bla, bla. Pero resulta que en 2 o 3 meses, ¡pah! ¿Qué pasa? Usted vuelve a tener sed. Porque esa sed le va a durar un tiempo nomás. ¿Ya? Le va a durar un tiempo nomás. Entonces, todos tenemos pozos. Aquí todos tenemos pozos. Disfrútelos. Pero nunca deje de beber del agua ¿qué? Correcta. Mire, nosotros tenemos un pozo en nuestro interior, pero nunca bebemos o bebemos muy poquito de ese pozo. Nos gusta más, perdone si se lo digo y tengo que hacerlo, porque yo quiero que quede claro esta enseñanza de la mujer samaritana. Bebemos más de los pozos que hay afuera que de los pozos que hay ¿dónde? Dentro de usted. ¿Y cuál es el pozo que hay dentro de usted?
¿Usted es templo? O sea que usted tiene un pozo inagotable. Mientras el Espíritu Santo esté dentro de usted, Él nunca va a dejar de producir ¿qué? Agua. Agua. Nunca vas a tener sed, porque Él va a calmar tu sed 24 horas al día. Mientras que los pozos que hay afuera van a calmar la sed ¿qué? Un ratico. Nada más. No. Las esposas pasan unos momentos deliciosos con sus esposos, ¿sí o no? Pero llega un momento en que usted ve a ese esposo y lo quiere como a estrangular. ¿Sí o no? En ese momento que a usted se le pasa esos pensamientos, ¿sí o no? Cuando ve ese esposo necio, terco, que no hace caso, que usted le dice las cosas, simplemente en ese momento tú tienes ¿qué? Sed. Y después te arreglas con él, y después entonces otra vez, y están felices, y pasan un rato. Eso es lo que el Señor quería decir. Y así sucede con todas las cosas de la vida. Las cosas son para disfrutarlas, pero nada más. Mire, hoy en día lo que estamos viviendo, la insatisfacción en la cual hoy estamos viviendo, ¿sí o no? La insatisfacción. En la tecnología y en todo, ¿sí o no? En el trabajo. Leí algo que me pareció interesante en estos días, acerca de la parte laboral que se está viviendo de hace unos 20 o 30 años para acá. Dice que hoy en día el trabajador promedio es el más inestable que existe en el mundo. Y decía que hace mucho tiempo atrás, una persona entraba a una empresa y lograba, dice que el 90%, 80 o 90% de una persona que entraba a una empresa lograba estabilizarse laboralmente durante 10, 15, 20 años. Y muchos, un 50%, alcanzaban ¿qué? Su jubilación, su pensión trabajando para esa empresa. Y dice que ya o no, que ya el promedio para que una persona dure en una empresa no dura más de 1 año o 2 años, ¿sí o no? Porque vive inconforme. No le gusta el horario, no le gusta lo que lo ponen a hacer, no le gusta el jefe, no le gusta, una insatisfacción completa. ¿Viven con qué? Con sed. Viven con sed. ¿Por qué? Porque bebemos más de lo de afuera que lo de adentro, ¿cierto? Tenemos un pozo dentro de nosotros. Y la última enseñanza para que oremos y celebremos la cena, la encontramos cuando entonces la mujer le dice, versículo 19, Jesús dijo a la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gezerín, donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, versículo 23, de hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren ¿qué? De esa manera. Miren, hay veces le ponemos tanta condición a la adoración, ¿sí o no? Y eso se ha vuelto ya algo, aún en las iglesias. Me perdona, pero es la verdad, ¿sí o no? Que no se puede adorar a ritmo de rancheras, a ritmo de vallenato, porque eso es pecado, que la adoración tienen que ser himnos. Bueno, hay una cantidad de cosas que las iglesias, ¿cierto? Van, ¿no? ¿Cómo tiene usted que adorar al Señor? En espíritu y en verdad. La mujer le decía, es que ustedes dicen que es allá en Jerusalén y nosotros decimos que es aquí. ¿En dónde es entonces? Y le dijo, mira, no, este es el momento en que la verdadera adoración es aquel que adora ¿qué?
en espíritu y en verdad. ¿Cierto? En espíritu y en verdad. Nosotros a veces le ponemos tanto requeñeque a la adoración, a la alabanza. No. Adora al Señor en espíritu y en verdad. Tú lo adoras con tu propia vida. Tú lo adoras con tu testimonio de vida. Eso es una adoración para el Señor. ¿Ya? Jesús le está diciendo a esta mujer, mira, esto no es un lugar especial para adorar al Señor. Adóralo donde quieras. Lo importante es que tú lo hagas en espíritu, lo hagas en verdad, lo hagas con un corazón libre para adorar al Señor. La adoración tiene que ser libre, la adoración tiene que ser espontánea, ¿cierto? A veces le ponemos tanto problema a la adoración. Es de las cosas más difíciles en la iglesia, ¿sabía usted? Hay personas que desearían que la adoración la quitaran del culto. Que la adoración fuera que se suba el pastor, predique y me pueda ir. ¿Cierto? Pero la adoración es una de las fuerzas más, aún yo diría, esto es una opinión personal, es más poderosa que la misma palabra predicada. Hay veces usted adorar al Señor trae descanso, trae sanidad, aún trae hasta palabra y enseñanza muchas veces para nuestra vida, ¿sí o no? Dios necesita que lo adoremos, pero que lo adoremos en espíritu y en verdad, sin tantas condiciones, como lo hacen los niños aquí, equivocándose ni todo, ¿sí o no? Pero lo hacen ¿con qué? Con amor, lo hacen con gusto, ¿sí o no? Están aprendiendo, lo están haciendo para Dios, lo hacemos nosotros. Yo no tengo voz, no soy cantante, pero me agrada alabar al Señor, me agrada adorar a Dios, hacerlo en espíritu y en verdad. Antes de celebrar la cena, hay dos testimonios, para la gloria de Dios. ¿Alguien quiere darle testimonio hoy al Señor? Oye, por ahí, a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, yo sé que todos tenemos testimonios para Dios. Agradézcale al Señor ahí donde usted está. Y vamos a adorar a Dios, vamos a darle gracias. ¿Listo? Y mientras adoramos al Señor, mientras le damos gracias a través de la adoración, le invito a que pase, a que tome el pan y tome la copa, para que juntos celebremos esta acción de gracias. Que sea el anhelo y deseo del corazón de cada uno de ustedes de quererle dar 1000 gracias a Dios. 1000 gracias al Señor. Aún porque sé que muchos hemos bebido del agua o de los pozos equivocados, esperando que esa agua sea la única que nos calme totalmente la sed. Pero yo sé que hemos aprendido a saber que Cristo es la roca, de donde brota ese manantial de agua de nuestro corazón. Y si hay algo que nos ha sostenido durante nuestros años de vida en Cristo, ha sido ese manantial, del cual nunca ha dejado de cesar esa agua, agua de vida eterna, como Jesús le dijo a esta mujer samaritana. Busca siempre esa agua. Y ahí está la felicidad. No está en libros, no está en relaciones, no está ni siquiera en la misma familia, que yo sé que amamos y queremos. Todos amamos nuestras familias, pero son manantiales de agua que se acaban. Ahora decía que era Mateo 5, no es Mateo 6, aclarar. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
que las demás cosas vendrán por añadidura. ¿No será que de pronto te ha faltado o nos ha faltado buscar más el reino de Dios? Y que vamos siempre más detrás de la añadidura. ¿Sabe una cosa? La añadidura te va a servir por un tiempo, pero la añadidura un día se va a acabar y tendrás que volver a empezar. Una de las cosas que yo he aprendido en el Señor es que no he tenido que volver a empezar con Dios. Siempre lo he tenido durante mis años y siempre ha estado conmigo. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan, luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. No debemos de comer esta cena, de tomarla indignamente o a la ligera. No es que no lo puedas hacer, todos podemos hacerlo. Pero que sea un tiempo de reflexionar, de ir delante de Dios y ponernos a paz con el Señor. ¿Por qué no le dices al Señor, como dice allí en la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, dice que Él esparce su agua limpia y nos limpia de toda maldad, de toda suciedad que hay en nuestra vida? Abre tu corazón allí al Señor y dile eso: Señor, antes de tomar esta cena, ven y esparce tu agua limpia. Llévate toda la suciedad que he ido acumulando con el transcurso de los días. Y déjame tomar esta cena, Señor, hoy para recordar la obra de Cristo, tu obra en esa cruz, la obra por la cual yo puedo estar aquí hoy, tomando esta copa. Bendice este pan para que sea ese símbolo de provisión de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la iglesia, en los ministerios, y que sea esta copa símbolo de esa sangre preciosa que fue derramada allí en la cruz por cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, Señor, por cada ofrenda que tus hijos han traído esta mañana a tu altar, y tu amor y tu misericordia. Le invito a que tome el pan y tome la copa. Siempre recordaremos, Señor, siempre, al tomar esta cena, la obra de Cristo. No se nos puede olvidar lo que un día el Señor hizo por cada uno de nosotros. Yo quiero que vamos a hacer algo bien especial, algo que me pone el Señor en mi corazón. Muchos de ustedes yo sé que han traído su ofrenda, algunos la trajeron en especie, otros han traído dinero. Pero yo quiero que se acerque a la persona que está a su lado y usted la presente como una ofrenda de amor delante de Dios. Acérquese y preséntela, dígale: Señor, yo hoy presento, si se sabe el nombre, pues con el nombre, y si no, presento a esta mujer, bueno, pregúntele su nombre a este hombre y preséntelo. Y yo lo presento hoy como ofrenda de amor para ti, Señor. Yo presento a este Hijo de Dios. Vengo a traerlo, dígale: yo lo traigo hoy. Tráigalo hoy como ofrenda de amor. Yo lo traigo hoy como ofrenda de amor. Oh, qué cosa tan maravillosa. Usted puede traer una ofrenda de amor como esa. Eso tiene un valor inmenso. Dele un aplauso al Señor. Él es maravilloso. Gracias. Gracias te damos, Señor.